¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero les quiero agradecer el rato de dedicarnos para que les contemos un poco sobre cómo utilizar Fluir en este momento en el cual todos estamos trabajando desde nuestra casa. Ahora les voy a contar un poquito más sobre la plataforma Fluir, ¿sí? Mi nombre es Santiago, yo estoy trabajando en TOTUS hace poco más de un año, soy Sales Specialist de esta plataforma Fluir, que básicamente la entendemos como una plataforma de colaboración y de productividad. Ya les voy a mostrar un poquito más en unos minutos por qué es que decimos esto. Para empezar, me gustaría compartirles algo de información sobre TOTUS muy brevemente, ¿sí? Para contextualizar un poco la cuestión. TOTUS es una compañía brasilera, ¿sí? Fundada a principios de los años 80. Es una compañía que tiene unos 13.000 colaboradores en todo el mundo, distribuidos en todo el mundo. La finalización ahora les puedo comentar un poquito cómo está armada. Es una empresa que cotiza en el mercado de valores de San Pablo, en el Bovespa, por lo tanto está sujeta a muchos de los altos estándares de gobernanza corporativa, debido a su nivel de exposición, lógicamente. Estamos distribuidos por la región de Latinoamérica en diferentes países. En la diapositiva que están viendo se habla exclusivamente de Argentina, que estamos hace más de 20 años, pero tenemos operaciones tanto en Argentina como en los otros países limítrofes a través de un sistema de franquicias, y también tenemos unidades propias en Colombia y en México, en algunos países más del mundo, pero entre todas esas unidades hacemos la atención de todo el continente. Tenemos llegada a todo el continente, algunos países en Europa, África y Asia también, ¿sí? Somos una empresa líder de mercado en software de gestión para empresas. Tenemos más de un 50% de penetración de mercado en Brasil. Muy fuertemente apalanca ese 30% de market share en toda Latinoamérica también, ¿sí? Somos uno de los unicornios tecnológicos latinoamericanos, uno de los 12 que hay actualmente, ¿sí? Esto es un poquito de contexto sobre la compañía y un comentario que me parece muy interesante y que tiene un poco que ver con esto que vamos a ver hoy, es el nivel de inversión que la compañía hace en investigación y desarrollo. Nosotros destinamos unos 70 millones de dólares anuales a la mejora constante de nuestros productos. Bueno, habiendo hecho esta introducción teórica sobre lo que es TOTUS, esta introducción institucional, me gustaría ya que vayamos directo al hueso y empecemos a hablar un poco de nuestra plataforma Fluir. Les aviso, les cuento que en cualquier momento ustedes quieran pueden hacer una consulta en la parte de preguntas de videoconferencia. Vamos a estar atentos ahí, cada tanto vamos a parar para revisar si hay alguna pregunta y la vamos a poner en común, ¿sí? Lo primero que les quiero contar sobre Fluir y que tiene como gran diferencial en toda esta serie de acciones que se están viendo actualmente en relación al teletrabajo es que Fluir es una plataforma. ¿Por qué subrayo esto de plataforma? Es una plataforma a diferencia de otros que son productos, ¿no? La plataforma a nosotros no nos viene con un alcance o con una funcionalidad específica y ya desarrollada, sino que en general requiere de que uno monte soluciones o desarrolle otras cuestiones por encima de la plataforma, ¿no? Por eso ese nombre de plataforma, haciendo referencia a un cimiento sobre el cual vamos a construir más cosas, ¿sí? Más soluciones, en este caso particular de Fluid, ¿sí? Les hago algunos comentarios conceptuales también de la plataforma. Nosotros la plataforma la podemos integrar con cualquier otro sistema, ¿sí? Esto es un poquito más macro, ¿sí? No tiene tanto que ver directo con el home office, pero se los comento para darles contexto sobre cómo funciona la plataforma, ¿sí? Es una plataforma que se integra con diferentes sistemas, podemos utilizarla incluso como una fachada o una puerta de entrada más moderna y ágil hacia sistemas que han quedado muchas veces con front-ends anticuados o, digamos, desactualizados. De la misma forma, al tener la plataforma ciertos recursos que nos van a permitir armar estas soluciones, a partir de la incorporación de la plataforma, una vez que vayamos a desarrollar nuevas soluciones, vamos a poder utilizar estos recursos de manera tal que generar sistemas para atender problemas de negocio
nos va a resultar mucho más económico y barato que haciéndolo con desarrollos a medida, ¿sí? Específicos. Además, todo lo que vayamos desarrollando va a estar disponible en dispositivos móviles. Esto lo vamos a ver con algún ejemplo, ¿sí? Pero tenemos una aplicación nativa para Fluid en la cual se reflejan todas las soluciones que nosotros vayamos montando. Y además, parte de nuestra filosofía de colaboración, nosotros disponibilizamos toda la documentación técnica del producto para que ustedes la tengan al alcance de la mano y la puedan consultar cuando necesiten. Un poquito el corolario de toda la introducción es que Fluid nos va a permitir a nosotros armar la solución que a nosotros se nos ocurra para atender el problema que nosotros queramos. ¿Sí? Esto que les estoy mostrando acá son esos recursos estándar que trae la plataforma y que nos van a permitir armar soluciones. Voy a hacer un repaso teórico sobre cada uno de ellos. Recuerden que tienen la sección de preguntas. ¿Todo bien? Estamos con un problemita técnico. Ahí te escuchamos bien, Santi. Ahora sí. Perfecto, gracias, Jenny. Perdón por la interrupción. Retomo desde esta misma diapositiva que les estaba mostrando, ¿sí? La funcionalidad de arriba, la que voy a arrancar, es Identity. Esa es una funcionalidad que a nosotros nos permite sincronizar las identidades de los usuarios en las distintas aplicaciones que utilizan. Dicho más sencillo, vamos a unificar el usuario y contraseña de todos los usuarios en todas sus aplicaciones. Esto quiere decir que mediante una única puerta de entrada, abriendo con una única llave, vamos a tener acceso a todos los sistemas que usemos en nuestro día a día. No conozco el caso puntual de todos ustedes, pero muy probablemente tengan un usuario y contraseña para cada una de las aplicaciones que utilizan en su día a día. Por lo tanto, esta es una funcionalidad que nos permitiría agilizar un poco esa cuestión, ¿sí? Con el agregado de que para la gente de sistemas, específicamente, nos ayuda a reducir la carga administrativa de tener que estar dando de alta y baja permisos de los usuarios en estas aplicaciones. Podemos armar perfiles de usuarios y que los usuarios, al habilitar un perfil determinado, directamente se le otorguen esos permisos de forma automática sin que haya alguien dándolos de alta manualmente y uno a uno en cada aplicación. ¿Sí? Me voy a mover hacia la izquierda, el que dice BPM. Algunos de ustedes quizás estén familiarizados con el término BPM, con la sigla BPM. Lo que nos permite este recurso es ordenar y sistematizar aquellos procesos de negocio que están sueltos, que no tienen un control o no tienen un proceso que sea rígidamente respetado, por así decirlo, ¿sí? Es muy común encontrarnos en nuestro día a día con muchas situaciones de trabajo y problemas de trabajo que no tenemos cómo hacerles trazabilidad, cómo auditarlos. Muchos procesos que hacemos a través de correos electrónicos o seguimiento en planillas de cálculo o diferentes recursos de ese tipo. La realidad es que muchos de estos procesos muchas veces tienen un flujograma diseñado por alguien para cuestiones más que nada de auditoría, pero suelen ser PDFs o documentos que quedan tirados en alguna carpeta, en un disco compartido, y luego nadie más visita, nadie se acuerda cómo era, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en un trabajo anterior mío, en el cual tuve que hacer procesos de alta de proveedores, por ejemplo. Y al no tener el procedimiento claro, teníamos que estar cada vez que dábamos de alta a un proveedor revisando a quién era que había que mandarle el formulario primero, qué campos había que completar. Bueno, esta funcionalidad de EPM a nosotros nos permite sistematizar estas cuestiones, automatizarlas de manera tal que ya no dependamos de la memoria de las personas para que los procesos se cumplan, sino que
Nosotros vamos a poder armar un proceso automático en la herramienta que nos va a enviar recordatorios, que va a tener formularios inteligentes y que nos va a permitir, sobre todo, y esto lo subrayo, nos va a permitir hacerle un control del estado de cada pedido y hacer trazabilidad de todas las solicitudes de estos procesos, ¿no? Ahora lo vamos a ver igual con algunos ejemplos. Siguiendo hacia abajo, aparece uno que se llama Gestión Electrónica de Documentos, o SM. Quizás también muchos de ustedes estén familiarizados con el término. Básicamente, esta es una funcionalidad que a nosotros nos permite darle una vuelta de inteligencia superior a lo que es la gestión documental dentro de la organización, ¿sí? Más allá de lo que podamos hacer moviendo papeles, que hoy es una tendencia que la tendencia es que empiece a desaparecer la gestión de papelerío, ¿sí? Más allá de que nosotros podamos hacer una gestión documental a través de papeles físicos o a través de compartir una carpeta en un disco, ¿sí?, al cual tengamos acceso a través de la red, esta funcionalidad de Fluiga a nosotros nos permite darle un toque de inteligencia superior. Por ejemplo, estableciendo controles de seguridad para restringir los accesos y edición de determinados archivos o carpetas. Lo mismo podemos crear, por ejemplo, niveles de aprobación para sujetar al control de determinados usuarios la publicación o edición de determinados contenidos, ¿sí? Y tenemos otras funcionalidades, otras propiedades que son interesantes también, como la caducidad automática de documentos, que nos permite a nosotros también hacer una gestión documental con un nivel de inteligencia un poco superior a lo que podemos hacer habitualmente, ¿sí? Siguiendo por la rueda, tenemos dentro de la plataforma una herramienta que nos permite crear y editar portales. Esta herramienta a nosotros nos permite agarrar las páginas que componen nuestra plataforma y modificarlas y alterarlas y darle el look and feel que nosotros queramos, ¿sí? Además de agregar o quitar componentes o agregar o quitar páginas enteras, ¿sí? Esto también lo vamos a ver ahora en unos minutos en la plataforma funcionando, ¿sí? Voy a seguir por la rueda. La siguiente de las funcionalidades, en ese mismo orden que veníamos, es la social. Fluig viene con una red social corporativa completa, ¿sí? Esta red social nos va a permitir armar comunidades y establecer un paradigma colaborativo de comunicación entre nuestros colaboradores, ¿sí? Para que esa palabra de colaborador tome un sentido real y además nosotros podamos estrechar los lazos que hay entre nosotros sin depender de herramientas externas como lo puede ser el WhatsApp, por ejemplo, ¿sí? Me voy a estas últimas dos que no son menos importantes, ¿sí? La primera, ESB, esa funcionalidad, quizás algunos, sobre todo los que sean de la técnica, estén un poquito familiarizados ahí. El ESB es un recurso que a nosotros nos permite construir integraciones con otros sistemas. Para el caso de hoy particularmente no vamos a ver ningún ejemplo al respecto, pero sí les dejo para que se lo guarden en el bolsillo y lo tengan presente. El ESB es un recurso que a nosotros nos permite hacer que Fluig converse con cualquier otro sistema o hacer que otros sistemas conversen entre ellos, envíen mensajes entre ellos. Voy a seguir por la rueda y ya finalizando esta introducción, el Analytics de Fluig. Fluig viene con un recurso propio de Analytics, que es un BI completo, pero específicamente para aquellos datos que estén dentro de la plataforma Fluig. Esto quiere decir que, como decíamos recién, nosotros vamos a tener dentro de los recursos que estamos utilizando de la plataforma, como este de BPM, por ejemplo, como el gestor documental, la parte social, bueno, todos los recursos que estemos utilizando en nuestro día a día, vamos a poder medirles el comportamiento y el uso a través del Analytics de Fluig. Vamos a poder generar reportes automáticos y vamos a poder, sobre todo, que es muy importante, modelarlos y crearlos nosotros, ¿sí? Ya ahora, habiendo hecho esta introducción, primero me gustaría saber si hay alguna pregunta ahí del público. Perfecto, seguimos entonces. Habiendo hecho esta introducción teórica sobre la plataforma, lo primero que me gustaría hacer es empezar a mostrárselas, que vean qué pinta tiene y qué tipo de funcionalidades o qué tipo de recursos nosotros podemos usar en la herramienta que nos van a ayudar a organizar nuestra operación en este periodo de estar distantes y estar en casa, ¿sí? Esto que ustedes están viendo acá es el single sign-on. Voy a hacerles la pequeña demostración de cómo funcionaría para un usuario cualquiera que esté utilizando nuestra funcionalidad de Identity, ¿sí? Estoy cerrando mi sesión, vamos a abrirla de nuevo para que vean cómo funciona esto de sincronizar las identidades. ¿Ven? Acá yo tengo mi usuario y contraseña ya cargados, ¿sí?
le doy al botón de no soy un robot del CAPTCHA y le doy iniciar sesión. Muchos de ustedes probablemente tengan este mismo mecanismo para distintas aplicaciones que utilizan en su día a día. Nosotros la propuesta que hacemos en ese sentido es de tener las distintas aplicaciones o plataformas a las cuales el usuario tenga acceso ya directamente asignadas al perfil del usuario, que no sea necesario que el usuario tenga que volver a loguearse para abrir alguna de estas soluciones, ¿sí? Entonces, directamente para abrirla, lo único que tendremos que hacer es cliquear en alguna de ellas y me va a redirigir, obviamente, a la solución, a la plataforma que yo seleccioné. En este caso, un entorno de demostración de la plataforma Fluid, ¿sí? Que es la que estábamos revisando un poquito, ¿sí? Ahora va a ir apareciendo en la pantalla. La plataforma Fluid, como les comentaba hace unos minutos, está compuesta por páginas web, ¿sí? Como ven, estoy abriéndola desde, en este caso particular, Google Chrome, pero podría ser utilizado desde otros browsers, como Firefox o cualquiera de los más conocidos. En la página de la documentación del producto están todas las versiones de los browsers que están homologados para ser utilizados con la plataforma, ¿sí? Bueno, esto que están viendo acá entonces es un entorno, como les comentaba, de demostración de la plataforma. Estamos viendo un entorno que tiene una paleta de colores azulados, ¿sí? Esto es obviamente un diseño que hicimos nosotros de muestra. Todo esto podría ser customizable, como les decía recién. Nuestra plataforma tiene un recurso que nos permite crear y editar portales. Bueno, tanto este home como todas las páginas por las que nosotros vayamos navegando en la herramienta, ¿sí? Como las comunidades u otros recursos que ahora les voy a ir mostrando, van a tener también sus propias páginas, que todas van a ser distintas y que nosotros vamos a poder editar individualmente una por una. ¿Okay? ¿Hasta acá alguna consulta? Perfecto, continuamos entonces. Para empezar, lo que me gustaría hacer es lo que muchas veces se toma como, digamos, puntapié inicial para lo que es el uso de una herramienta de este tipo. Vamos a abrir el panel de control de la plataforma y vamos a empezar por el principio, que será crear usuarios y crear grupos, ¿sí? Acá podemos ver en el panel de control los distintos recursos y las parametrizaciones que podemos hacer. Si no estamos encontrando de un vistazo aquella a la que queremos entrar, directamente la buscaremos en el buscadorcito que tenemos acá encima y la seleccionaremos. Y para dar de alta un usuario nuevo, como se podrán imaginar, ¿sí? Tengo ahí una lista de usuarios, lo único que tengo que hacer es cliquear aquí en agregar y la plataforma me va a desplegar un pop-up, una pantalla para que yo cargue los datos del nuevo usuario. Lo único que voy a tener que hacer es completar todos estos datos. Como pueden ver, obviamente, hay algunos como email, matrícula, contraseña, que me los marca con un asterisco rojo indicando que son obligatorios. Algunos de estos, una vez que los cree, no los voy a poder editar. Y fíjense un comentario interesante, ya cuando creo el usuario puedo incluirlo dentro de determinados grupos, para que ya tenga un perfil y acceso, digamos, ya propiamente una vez que los estoy creando. Entonces, así voy a ir creando mis usuarios. Obviamente, de la misma forma, yo puedo seleccionar uno de estos usuarios y editarlo, ¿sí? Y de la misma manera que yo voy a crear estos usuarios, también tengo la posibilidad de crear estos grupos que les comentaba recién. La creación de los grupos dentro de la plataforma nos va a facilitar mucho lo que es la gestión de permisos, gestión de la responsabilidad de las tareas y algunas otras cositas más, ¿sí? Pero busco acá grupos, ¿sí? Obviamente la mecánica para crear un grupo va a ser, como se lo imaginan, y similar a la que les mostraba recién. Lo único que tengo que hacer para crear un grupo es tocar este botón que dice agregar, ponerle un nombre al grupo y de a un usuario a la vez o a partir de otros grupos que voy a poder crear y poblar este grupo que estoy creando, ¿sí? Directamente agregar usuario, que puedo hacer un doble clic aquí, clic en el checkbox al usuario para agregarlo, y una vez que haya terminado de agregar a todos los usuarios que yo quería en este grupo, le voy a dar guardar, ¿sí? Acá yo tengo una lista ya, por ejemplo, con los distintos grupos que yo ya tengo creados. Aquí tengo uno que se llama jefatura, le voy a editar y puedo ver quiénes son los usuarios que lo habitan, en este caso soy yo mismo, ¿sí? Esto es lo que es, por ejemplo, el panel de control para la parte más básica y elemental de crear usuarios y crear grupos. Pero también se nos va a dar un poco en esta situación de trabajar desde casa, que algunas cuestiones se nos van a complicar un poquito de gestionar, como por ejemplo, si llegase a suceder que
alguno de los colaboradores durante este periodo necesita el estilo, y en otras circunstancias nosotros podríamos tener una conversación habitual con esa persona, la persona se ausentaría de la oficina. Sin embargo, en esta situación de home office, para poder redistribuir los pendientes, vamos a tener que ser un poquito más prolijos de lo normal. Entonces, acá Fluid tiene una funcionalidad que se llama sustitutos, ¿sí?, que me va a permitir a mí parametrizar la sustitución de un usuario por otro para un periodo de tiempo definido, ¿sí? Esto es justamente lo que les estaba comentando. Acá voy a elegir quién va a ser el usuario a ser reemplazado, ¿sí? Vamos a tomar un ejemplo cualquiera de los que tenemos acá. Y me voy a colocar yo mismo como sustituto, empezando hoy y terminando este viernes, por ejemplo, ¿sí? Me pregunta si yo quiero sustituir a este usuario en todos los procesos, y si no, voy a tener que seleccionar en cuáles procesos yo lo voy a reemplazar. Esto de los procesos que yo les estoy comentando, ¿sí?, tiene que ver con esta funcionalidad que les mencionaba hace unos minutos, que es la del BPM. ¿Sí? Está viendo ahora en pantalla nuevamente. Recuerden que con esta funcionalidad de BPM nosotros vamos a poder crear y editar procesos y sistematizarlos. Por lo tanto, cuando nosotros estemos creando estos sustitutos, lo que hacemos es, cuando le cae una responsabilidad de una solicitud modelada con el BPM, para que un usuario quede hurgando por una casilla de correos interminable para poder encontrar qué es lo que le tengo que pasar a mi otro usuario, ¿sí? Bueno, continuando un poco con lo que les comentaba sobre la plataforma Fluid, ¿sí? Además de esto de los sustitutos, tenemos la posibilidad también, por ejemplo, de crear nuestros horarios de trabajo y los feriados a los cuales estamos sujetos, ¿sí? ¿Por qué me sirve esto de crear el expediente, como le llama Fluid? Sería nuestro calendario, ¿sí? El expediente, el calendario en el cual trabajamos, va a definir también los plazos en los cuales estos procesos que les comentaba recién van a consumirse, ¿sí? O sea, cuando le determinemos a un proceso, a una actividad determinada, una cantidad de tiempo, la plataforma va a tomar en cuenta esto que están viendo en pantalla, el scheduling que nosotros marquemos acá, para consumir ese plazo, ¿sí? De la misma forma que podemos crear estos expedientes, también podemos crear feriados, ¿sí? Y que las plataformas obviamente se saltee a aquellos días que van a ser feriados y que no necesita consumir plazos de los procesos, ¿tá? Bueno, hablamos ya un poco de lo que es la introducción y esas parametrizaciones iniciales de la plataforma. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguien tiene una pregunta que quiera hacer? Sí, Recuerden Santi. que sí, Jenny, decimos. José Luis Rivera consulta. Vi un número de matrícula muy grande. ¿Eso se puede ajustar para que sea más pequeño? Gracias, Jenny. Gracias, José Luis. Esa matrícula que viste vos cargada es una matrícula generada automáticamente en este entorno de demostración específicamente, ¿sí? Cada entorno puede tener el formato que se necesite para las matrículas de los usuarios, ¿sí? No hay una regla definida para eso, sino que la define el mismo cliente. Incluso podemos, a través de esa funcionalidad de Identity que les contaba antes, hasta nos podemos importar las matrículas desde otro lado, ¿sí? Por ejemplo, de un Active Directory de Windows. ¿Alguna otra consulta? Continuamos. Entonces, recuerden que está la sección de preguntas a ver, así que en cualquier momento me preguntan algo y Jenny va a estar ahí atenta para que las atendamos esas consultas, ¿sí? Bueno, habiendo hecho esa introducción, entonces, más a un tono conceptual, ¿sí?, y más introductorio sobre esas parametrizaciones iniciales que podemos hacer en la plataforma, me gustaría que naveguemos brevemente por lo que nosotros tenemos acá como función social dentro de la herramienta. Aquí donde entré yo es una funcionalidad que se llama comunidades, pueden ver en el menú. Acá me van a aparecer todas aquellas comunidades de las cuales yo participé. Obviamente estas comunidades las voy creando, ¿sí?, yo una a una, ¿sí? Estas comunidades pueden tener la configuración
que a ustedes se les ocurra. Pueden tener comunidades que tienen que ver, por ejemplo, con un área de negocio específica, como por ejemplo una comunidad para el área comercial, una comunidad para el área de compras o para la de impuestos o la que sea, o manufactura. Cualquiera de esas comunidades sería perfectamente válida, o también podemos crear comunidades que no tengan que ver con eso, sino que podrían estar relacionadas, por ejemplo, con algún acontecimiento puntual, como este que estamos viviendo hoy, de todos trabajar de nuestra casa. O para una empresa, por ejemplo, de construcciones, o una empresa que se maneje por proyectos, podría tener comunidades por proyectos. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a significar esta comunidad? ¿Qué es lo que tenemos dentro de una comunidad? Imagínenselo como una red social tradicional, ¿sí? Una red social que nos va a permitir a nosotros relacionarnos de una forma más parecida a la que hacemos en nuestra vida personal, no tanto en el trabajo, por así decirlo, ¿no? O por lo menos como estamos habituados a hacerlo en el trabajo. Como les decía recién, obviamente, nosotros acá vamos a poder hacer publicaciones y contenidos, y como también les comentaba en el comienzo de la charla, tenemos dentro de la plataforma, ¿sí? Acá les pueden ver la pantalla de mi teléfono, esa misma funcionalidad social que les comentaba. Aquí estoy accediendo a la central de tareas desde mi dispositivo móvil. Pueden ver acá que me sugiere también entrar a la central de tareas de la persona a la cual yo soy sustituto, que lo cargamos hace unos minutos, no sé si se acuerdan. Y acá mismo me voy a ir a la parte de comunidades, por ejemplo. Ven, aquí tengo esas mismas comunidades que hablábamos recién, y aquí estoy entrando a la comunidad que estamos viendo en pantalla. Para hacer un posteo, por ejemplo, yo acá puedo abrir esta pantalla en la cual yo voy a escribir un posteo. Aquí vamos a poner aquí, siendo el webinar. Y vamos a sacar una fotito rápidamente. Vamos a hacer un posteo para compartirlo en la comunidad, ¿sí? Lo único que tengo que hacer para hacer este posteo es darle publicar y listo. La plataforma ya funciona como una red social, ¿sí? Y va a tener disponible para los usuarios que participen de esta comunidad ese contenido que yo acabo de subir. En este caso particular tenía forma de un posteo en una comunidad, ¿sí? Ahí aparece la foto que acabamos de sacar, ¿sí? Ahí haciendo home office, muy contento. Bueno, esto es una red social tradicional, ¿no? Ustedes ya estarán familiarizados con el tipo de funcionalidad desde, por ejemplo, Facebook, ¿no? Pueden ver algunos componentes que les van a resultar familiares, como por ejemplo las notificaciones que aparecen aquí arriba a la derecha. Ahí aparece una notificación diciendo que alguien hizo, o en este caso yo hice una publicación en esta comunidad de home office. Y voy a empezar a incursionar un poquitito rápidamente, ¿sí?, en esto que yo les decía sobre editar las páginas. Recuerden que les comentaba hace unos minutos que Fluid tiene esta funcionalidad que me permite editar estas páginas. Bueno, esta página de la comunidad también la voy a poder editar simplemente tocando el botón de editar página ahí arriba a la derecha. Me va a abrir esta misma página, pero en un formato de construcción, un formato, digamos, estructural, donde voy a poder ver de qué componentes está armada esta comunidad. Y fíjense que me aparece una visión diferente. Ven, acá tengo, por ejemplo, un widget, un componente que se llama navegación de comunidades, y esta navegación de comunidades yo lo quiero tener más arriba porque no me resulta cómodo donde está ahora. Entonces directamente lo voy a soltar encima del widget de timeline, que es donde aparecen todas las publicaciones, ¿sí? Lo único que tengo que hacer acá para que se guarde ese cambio, ¿sí?, es directamente publicar la página. Me voy a ir a ese mismo lugar donde estaba antes y darle publicar a esta modificación que acabo de hacer en la página. De esta forma yo puedo agarrar y editar cualquiera de los componentes que están en la página y ajustarlos a las necesidades mías, ¿sí? Inclusive podría también editar el home, la página principal de la plataforma, y me voy rápidamente a mostrarles qué pinta podría tener, ¿sí? Yo puedo ir a la página principal de la herramienta y haciendo clic en ese mismo lugar que les mostraba recién, puedo ir a esto que dice editar página y agregar un componente cualquiera. Los componentes que vienen con la plataforma, ahora se los voy a mostrar, es una lista extensa que nos permite a nosotros armar una interfaz bien interesante para que los usuarios tengan cómo colaborar realmente, ¿sí? Ahora les voy a mostrar rápidamente cómo lo hacemos. Yo puedo cliquear aquí en este icono que aparece ahí con un más naranja, buscar el widget que yo quiero agregar, ¿sí? Vamos a agregar un widget
que le llamamos bandera, que es una especie de banner. ¿Sí? Agregamos ese widget, y el mismo widget aquí, en el componente, vamos a poder configurarle, por ejemplo, ¿sí? Nosotros, no, este no, lo agregué acá abajo. Un segundito, aquí está. En este widget que estamos viendo acá, que es el que acabamos de agregar, yo voy a poder configurarle, por ejemplo, de qué carpeta yo quiero que traiga las imágenes dentro de aquellas que tenía creadas en la herramienta, ¿sí? Dentro de estas que tenía ya previamente cargadas en la herramienta. Entonces vamos a pasarnos aquí en alguna página donde tengamos guardados estos banners o estas imágenes, ¿sí? Aquí nosotros podemos tener una estructura comercial. Ya empiezan a ver aquí, por ejemplo, que vamos a tener en esta misma interfaz, vamos a tener creado, ¿sí? Una serie de carpetas. Esto está en lo que nosotros lo nombrábamos recién como el gestor electrónico de documentos, ¿sí? Le doy salvar a esta modificación. Voy a agarrar este banner y lo voy a subir, ¿sí? Lo voy a colocar más arriba en la pantalla para que quede en la parte superior. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es hacer drag and drop del componente. Como pueden ver, lo cliqueo, lo arrastro hacia arriba o lo muevo hacia donde lo quieran mover y el widget va a irse ajustando a esa modificación que yo estoy haciendo. ¿Sí? Ahí me quedó arriba de todo. Vamos a darle salvar al widget y publicar a la página. ¿Sí? Vamos a darle publicar a la página. Y esa modificación que acabamos de hacer, para la cual no necesitamos ni una línea de código, me va a modificar cómo se presenta el homepage a los usuarios, ¿sí? Me agrega un banner, en este caso le agregamos imágenes, me queda en casa, ¿sí? Acá le podemos poner contenidos de cualquier tipo. Nosotros acá lo impulsamos un poco como si fuese una especie de intranet. Solo que esta intranet que nosotros estamos trabajando no va a tener solamente esto de la parte social, ¿sí? Vamos a tener también en el mismo entorno la parte de sistematización de procesos y la gestión documental, fundamental para el negocio y la gestión del día a día nuestro, ¿sí? Volviendo acá a la comunidad rápidamente, ¿sí? Algunos comentarios que son interesantes. Nosotros en lo que es la comunidad tenemos la posibilidad, por ejemplo, de hacer publicaciones de encuestas para los usuarios, por ejemplo, ¿sí? Para hacer una publicación de una encuesta tenemos que clicar aquí en nuevo formulario y la herramienta nos va a permitir a nosotros hacer una encuesta que sean campos del tipo select, como le llamamos nosotros, ¿sí? O drop list, campos de tipo radio, o para elegir una opción, o los que son selección múltiple, checkbox, ¿sí? Nos permiten poner varias opciones, como están viendo que hago en pantalla, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es crear una encuesta. Nosotros, obviamente, a cada uno de estos campos le podemos poner el nombre y las opciones que queramos. Podría ser una encuesta de satisfacción, por ejemplo, del tipo ¿qué te pareció el almuerzo del comedor? O en este caso particular, como estamos haciendo home office, ¿cómo te sentís trabajando desde casa? Por ejemplo, ¿no? Que sea obligatorio y que le dé las opciones al usuario. Excelente. Acá vamos a poder inventar, obviamente, extraño a mi jefe. Bueno, ahí vamos a poder nosotros ponerle los campos que queramos, ¿sí? Y hacer el formulario tan largo o corto como nosotros creamos correspondiente. Si vamos a dejarle solo esa pregunta ahora, podemos también habilitar que muestre los resultados parciales a los usuarios y permitir o no que los usuarios contesten más de una vez esta pregunta, este formulario, ¿sí? Vamos a definir una fecha de inicio y una fecha de fin para esta encuesta, la vamos a poner desde hoy hasta mañana y vamos a darle guardar, ¿sí? No le pusimos título del formulario, fundamental, encuesta de clima en el home office. Le damos guardar, ¿sí? Y esta encuesta va a quedar disponible para que los usuarios que participan de esta comunidad la completen. Después nosotros vamos a poder ir y ver cómo contestaron los usuarios y los resultados de esta encuesta, ¿sí? Pero fíjense que en unos pocos minutos, y esto yo me estoy deteniendo a explicarle, digamos, el detalle de cómo lo vengo haciendo,
pero en unos pocos minutos ya podemos tener, por ejemplo, una encuesta armadita, ¿sí?, por alguien que no necesita saber ni de programación, ni saber armar formularios. Podemos utilizar este mismo recurso dentro de nuestra plataforma, donde está nuestra red social y donde los usuarios están utilizando ese entorno de trabajo, sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas para hacer este tipo de cuestiones. Entonces el usuario va a ver el formulario, va a poner responder, va a contestar la pregunta, ¿sí?, y va a ponerle responder, y después vamos a poder ir y consultar cómo vienen las estadísticas de esta consulta, ¿sí? En este caso hubo un voto que pusieron extraño a mi jefe, la persona ahí que extraña a su jefe cuando puede trabajar de casa. Bueno, consultas hasta acá, ¿cómo vienen? Bueno, podemos continuar entonces. Al no haber consultas, podemos pasar a revisar un poquito mejor cómo es esto de los procesos que yo les comentaba hace unos minutos. La parte de procesos de Fluir, como les comentaba antes, nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, sistematizar algunas problemáticas de negocio que normalmente están sueltas y sin control, ¿sí? Para crear un proceso nuevo, para empezar a parametrizar un proceso y automatizarlo, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es entender o pensar qué procesos nosotros queremos sistematizar, y podríamos poner ahora como un ejemplo la solicitud de un subsidio académico por si alguien quisiese anotarse en un curso a distancia durante este periodo de cuarentena, por ejemplo, y quiere solicitar a la compañía que lo acompañe con parte, por ejemplo, de la cuota de ese curso que va a tomar, ¿no? Entonces vamos a ponerle solicitud de subsidio académico, ¿sí? Y vamos a ponerle una descripción también igual. Y vamos a darle guardar y editar. Al darle guardar y editar, al cliquear en este botón, la plataforma me abre una pantalla en blanco con una serie de objetos ahí a la izquierda, ¿sí? Estos objetos son los que vamos a utilizar para empezar a modelar nuestro flujograma. Y este flujograma va a ser el que tengamos que cumplir para que este proceso pueda continuar. Obviamente va a tener una tarea inicial, ¿sí? Y esta tarea inicial nosotros incluso ahora les voy a contar, pero podemos hacerle una serie de parametrizaciones, como por ejemplo para establecer quiénes pueden pedir un subsidio académico en este caso, ¿sí? Y tenemos que pensar el flujograma, cómo va a estar compuesto. Bueno, probablemente un superior de esta persona tenga que hacer una aprobación inicial, ¿sí? Una tarea de aprobación, que probablemente tenga una revisión por alguien de recursos humanos a posteriori, para ver si cumple con políticas de la compañía o cosas de ese estilo. Y después podremos hacer que este proceso ya termine. Ahora lo que estamos haciendo es el camino feliz, como se suele decir, ¿no? Donde todo el mundo dice que sí. Pero también podría pasar que este usuario, el superior de quien hizo la solicitud, le pueda reenviar la tarea. Entonces, posándonos sobre las propiedades de la flechita del flujo, le vamos a tildar esta opción que dice permite retorno, y esto nos va a permitir que el usuario aprobador pueda devolverle la solicitud a quien inició el pedido. Lo mismo va a pasar con todas las solicitudes. Aquí quizás podríamos incluir una variante distinta, que sea que la persona de recursos humanos le pueda enviar directamente al solicitante el pedido para que lo revise sin que pase por el líder previamente, ¿no? Esto es una alternativa que podrían seguir. Tenemos esta herramienta llamada Swimlane que nos va a permitir organizar gráficamente este proceso, ¿sí? Entonces lo vamos a colocarle, incluso podemos elegir el color dentro de esta paleta, vamos a colocar un color clarito. Y vamos a empezar a modelar este proceso, que lo estamos haciendo muy rápidamente y de una forma muy básica, pero ustedes piensen que esto puede aplicar para cualquier proceso de negocio de su día a día. ¿Alguna consulta hasta acá? No, perfecto. Está tímido en el público. Y bueno, y terminamos acá, vamos a poner un swimlane que sea para recursos humanos. Bien rápido. Recursos humanos, capital humano, bueno, ahí cada compañía tiene su nomenclatura.
Hoy un poco la tendencia es que recursos humanos empiece a salir de la conversación y empieza a llamarse capital humano. Pero bueno, eso es otra cuestión. Acá lo que hicimos entonces fue diseñar un flujograma, muy sencillo todo esto, ¿sí? Pero ¿qué le faltan? Las reglas de negocio. Le falta que este flujograma efectivamente tenga cargadas aquellas lógicas que lo hacen un proceso de la organización en el sentido formal de la palabra. Entonces lo que vamos a empezar a hacer, por ejemplo, es definir para esta tarea que tenemos acá de aprobación, irnos hacia las propiedades de esa tarea de aprobación y definir, por ejemplo, quién va a ser responsable de ejecutar esta actividad, ¿sí? Como primera instancia. Entonces, nosotros previamente ya les había contado que podemos dar de alta usuarios y podemos crear grupos de usuarios. Bueno, nosotros esta tarea que es para un líder, la vamos a hacer en atribución por grupo, que se llama, que es la posibilidad de que esto sea responsabilidad de un grupo de usuarios determinado. Vamos a ir a buscar un grupo que yo ya tengo previamente creado, ¿sí? Si no lo encuentro rápidamente, recuerden, siempre tenemos estos buscadores que nos agilizan la cuestión. Ya tengo un grupo creado que se llama jefatura y lo voy a atribuir a ese grupo, esta tarea. Y después para lo que es el plazo de conclusión de la actividad, o sea, cuánto tiempo yo le doy al aprobador para que apruebe esta tarea, aquí tengo la opción de que sea por un valor fijo o por un campo del formulario. Vamos a usar esta de valor fijo ahora y ya les explico en qué consta esa del campo del formulario. Y yo acá al aprobador le puedo dar, si quiero, 5 minutos para que ejecute esta tarea. Y de hecho vamos a dejarlo en 1 minuto para que se vea una cosita que quiero mostrarles, que es qué pasa cuando una tarea se vence, ¿sí? Pero acá nosotros le podemos poner un plazo cualquiera en horas. Un comentario que les había hecho hace unos minutos. Esto de las horas y de que los plazos de las tareas se cuenten en horas, tiene que ver con esto del expediente que les contaba hace unos minutos. El expediente es como Fluid entiende que son los horarios laborales de la organización, por lo tanto, si yo aquí le coloco un plazo de 8 horas, luego va a empezar a contar según el horario laboral que yo haya cargado y va a parar de contar hasta que llegue la jornada laboral siguiente, ¿sí? En el caso de que alguien trabaje de 9 a 5 o 9 a 6 de la tarde, por ejemplo, si te llega un pendiente a las 5 de la tarde con 1 hora de tiempo, te va a descontar 1 hora de este plazo y el resto continúa en la jornada siguiente. Un par de comentarios más que me parecen interesantes. Esta plataforma nos permite para cada actividad, por ejemplo, hacer un chequeo de la contraseña para hacer un double check de seguridad, inhibir la transferencia de este pendiente, que este usuario no pueda transferir este pendiente a otro, ¿sí? O que sea una actividad conjunta a realizar por más de un usuario. En este caso particular, yo al grupo le puse un usuario solo dentro. Pero si tuviésemos muchos usuarios dentro de un grupo, yo podría establecer un porcentaje de consenso mínimo para que esta actividad pueda continuar con el proceso y que todos los usuarios del grupo tengan que entrar y tomar una decisión para ver en qué camino sigue este proceso. ¿Ah? Estas son digamos, las parametrizaciones básicas para empezar a darle forma a este flujograma. Lo mismo va a pasar aquí en la tarea de revisión por recursos humanos. También tenemos este mecanismo de atribución. También vamos a hacerlo por grupo. En este caso tengo un grupo creado para esta situación en particular, ¿sí? Acá de hecho voy a seleccionarlo. Lo mismo que les decía antes sobre el plazo, aquí también le podríamos poner el tiempo que quieran, ¿sí? Vamos a poner un tiempito un poquito más largo, muy cortito igual, y le damos confirmar, ¿sí? Así nosotros vamos a seguir configurando nuestro flujograma, ¿tá? Pero este flujograma va a tener sentido y lo vamos a poder aprovechar más si además le incluimos el formulario en el cual los usuarios van a tener que completar todos los campos necesarios para que el proceso tenga sentido. Que cuando el que va a aprobar un pedido tenga a la vista el formulario correspondiente con la información que el usuario completó, describiendo su solicitud. Entonces acá también podemos, fíjense que Fluid me pide que le ponga un nombre y una descripción al formulario específicamente, y me pide una carpeta destino. Recuerden, una vez más, Fluid tiene un gestor de documentos electrónico que me permite tener toda mi documentación digitalizada. Bueno, cuando nosotros tengamos un proceso con su formulario correspondiente, a medida que los usuarios lo vayan utilizando, el proceso, y vayan generando solicitudes, en ese gestor electrónico de documentos se va a guardar una ficha con la información de cada solicitud individualmente.
para que nos quede a nosotros como un legajo del proceso, ¿sí? Aquí le doy a crear el formulario y fíjense que lo que tengo es una especie de modelador, es un modelador web sencillo de formularios, ¿sí? Acá nosotros estamos haciendo una solicitud de subsidio académico. Bueno, podemos poner título, el título que se obtiene, ¿no? Completar con el título que se obtendrá, por ejemplo, ¿no? Este es un campo de tipo texto, pero tenemos otros tipos de campo que podemos agregar, como por ejemplo un campo de calendario. Comienza en... ¿sí? Fíjense que podemos tildar el campo de que es obligatorio, la particularidad para ese campo es que es obligatorio, por ejemplo. Vamos a agregarlo, termina, fecha de término, por ejemplo, o de conclusión. También vamos a ponerle obligatorio. Y así vamos a ir modelando nuestro formulario, ¿sí? Podemos ponerle tipo de estudio y en las opciones darle secundario, literatura. Para crear más opciones, simplemente tengo que tocar en punto y coma, espacio y escribir una opción más. Así vamos a ir modelando nuestro formulario. Acá puedo hacer una vista previa. Acá tengo todos los campos que acabamos de crear, ¿sí? Fíjense que están las opciones que acabamos de poner. Puedo agregar campos de párrafo, que tienen text area, como se le llaman, que son ajustables de tamaño, ¿sí? Podemos agregar campos para seleccionar una opción entre varias o varias opciones, un multiple check. Podemos también incluir un campo de búsqueda, un zoom, como le llamamos nosotros. Y estos campos de búsqueda a nosotros nos permiten inclusive, por ejemplo, buscar dentro de tablas de la plataforma valores que estén guardados, como por ejemplo, ¿sí?, los nombres de los usuarios. A este campo le vamos a pedir, le vamos a poner de nombre beneficiario, como si esto yo lo estuviese pudiendo pedir para un usuario que no soy yo, ¿sí? Y listo, vamos a darle guardar este formulario, ¿sí? Ahora este formulario, obviamente, si yo lo dejo tal como está, le va a pedir todos los campos a cada usuario en particular, ¿sí? Nosotros vamos a tener la posibilidad, inclusive, dentro de esta opción que dice reglas del formulario, de ajustar el comportamiento de cada campo en cada actividad. Entonces yo, por ejemplo, podría hacer que ese campo Zoom, que agregamos último, que era el campo beneficiario, no se pueda tocar después de la actividad inicial. Entonces que en la tarea de aprobación quede desactivado, como estoy haciendo ahora, ¿ven? Lo mismo para la tarea de revisión de recursos humanos, que también quede desactivado este campo en esa tarea. Solo habiendo hecho esa pequeña configuración, el campo este, en esas actividades, desactivado, ya va a hacer que este campo solo se pueda completar en la primera actividad del proceso. Con esa misma lógica podemos ajustar el comportamiento del formulario en general. Incluso podemos hacer que aparezca un valor determinado en un campo, que un campo haga alguna validación tipológica y en consecuencia se tome una acción y demás. Entonces aquí tenemos el formulario creado rápidamente, como pueden ver, ¿sí? Y vamos a darle guardar al proceso para que ya empezar a probarlo. Y le voy a dar liberar versión. ¿Por qué liberar versión? Fluent tiene esto de hacer mantenimiento de las versiones de todo lo que vamos haciendo. Entonces también estos procesos no son eternamente para siempre todos iguales. Muchos de estos procesos, muchos van a ir cambiando a través del tiempo. Y la interfaz para ir actualizando esos procesos va a ser la misma que ustedes acaban de ver. Entonces, si el día de mañana, por algún motivo, hay que agregar una tarea nueva en ese proceso, en ese flujograma, simplemente vamos a tener que ir a esa misma edición y agregar esa cajita y configurarle esos campos que acabamos de hacer. Bien sencillo. Ahora lo podemos probar. Fíjense que acá en la parte de iniciar solicitudes, ¿sí?, que me fui en el menú, tengo esta opción que dice solicitud de subsidio académico, es el proceso que acabamos de crear. Yo voy a cliquear este proceso que acabamos de crear, ¿sí?, y en ese proceso que acabamos de crear me va a mostrar un formulario que yo voy a tener que completar y que va a tener todos los campos que acabamos de
agregar en ese formulario, ¿sí? O sea, un comentario que es muy importante, ¿sí? Acá mientras me abre el formulario, fíjense que es el mismo que acabamos de aclarar, un comentario sumamente importante es que, como les decía al principio, todo lo tenemos también disponible en el dispositivo móvil. Entonces, aquí mismo en mi teléfono, fíjense que hay uno de los procesos que aparece en pantalla que dice solicitud de subsidio académico. Toco ese proceso y fíjense que ahí mismo está el formulario que acabamos de crear. No tuve que poner una línea de código para empezar a modelar este proceso y que también esté disponible en un dispositivo móvil, ¿sí? Y lo hicimos en apenas unos pocos minutos. Bueno, aquí yo tengo el formulario, voy a completar con los campos correspondientes. Quiero pedir un subsidio académico que arranca, vamos a imaginarnos, en abril y termina, vamos a hacerlo hasta septiembre, fin de septiembre. Vamos a hacer que es una tecnicatura y que el beneficiario, acá me muestra, como ven, lo que les decía antes, la lista de usuarios que hay creada, me selecciono a mí mismo. Aquí el usuario, cuando esté creando un proceso, va a poder consultar gráficamente cuál va a ser la apariencia, el flujograma, qué actividades van a estar en ese proceso, y yo aquí mismo puedo adjuntar algún documento, tanto desde mi computadora como desde el gestor electrónico de documentos de Fluid, ¿sí? Y yo puedo navegar por mi estructura de carpetas y elegir el documento que quiero adjuntar. La idea es que una vez que yo termino de completar un formulario, en lugar de estar enviando ese correo electrónico que después queda imposible de seguir, yo simplemente toque ese botón que dice enviar. Yo terminé ahí de completar el formulario, cliqué en enviar y se me creó esta solicitud, número 23, con éxito. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? El usuario, ¿sí? va a llegarle una notificación de que tiene que cumplir con determinada actividad, que está bajo su responsabilidad, porque recuerden, como hicimos recién cuando creamos el proceso, estas tareas quedan adjudicadas automáticamente. Entonces aquí voy a abrir la aplicación de nuevamente, ¿sí? Y voy a ir a mi central de tareas en la aplicación, ¿sí? Actualizo los pendientes que tengo y fíjense que ahora mi gráfico cambió, tengo una solicitud atrasada, una dentro de la fecha límite y dos que están en la parte de mis solicitudes. Yo tocando en la parte de mis solicitudes puedo ver los pedidos que yo mismo he hecho, ¿sí? Ahí aparece, por ejemplo, el que acabamos de crear. Y al poder hacer esto, yo también lo puedo hacer obviamente en la interfaz web, puedo hacer una trazabilidad de dónde está cada uno de los pedidos que yo voy creando, independientemente de qué proceso se trate, ¿sí? Me voy a la solapa de mis solicitudes, lo mismo que veíamos en el teléfono lo puedo ver acá. Y fíjense, se me pintó de rojo, eso es porque le pusimos 1 minuto de plazo a la tarea, ¿sí? Entonces, cuando una tarea se atrasa, la pinta de rojo. También tenemos la posibilidad de configurar alertas, para que cuando se vence una tarea, envíe alertas que pueden ser recurrentes. Pero fíjense que acá, pequeño detalle, me aparece guardado cada movimiento que tuvo la solicitud desde que fue creada, en qué minuto, inclusive quién fue que lo hizo. En la parte de detalles podemos ver gráficamente en qué parte del proceso nos encontramos. Y acá, para pararnos ya del lado del que sería el aprobador lo único que va a tener que hacer es abrir este pendiente, esta central de tareas que tiene ahí, o directamente ir a buscar la notificación que le llegó, tocar la parte de las tareas atrasadas, ver cuál es el pendiente que tiene tocándolo, y ahí va a tener toda la información del pedido que se hizo. Fíjense que el campo beneficiario ya no se puede editar, está todo bloqueado, ¿sí? Esta es la regla que le habíamos cargado anteriormente. Lo único que tengo que hacer es tocar enviar, pero ahora me pregunta, ¿lo querés devolver o querés que vaya a revisión de recursos humanos? Si le damos curso, podemos devolverlo, obviamente, al inicio, o podemos darle el curso para que apruebe recursos humanos. Lo único que tengo que hacer como aprobador es mover la solicitud tocando esas pocas veces el teléfono y ya este proceso continúa su curso. No necesitamos que alguien vaya a buscar al aprobador porque se olvidó, porque no le llegó el mail o porque tiene 1 millón de mails uno abajo del otro. Le llegó una notificación del teléfono, el usuario tocando algunas veces la pantalla, se pudo darle curso al pedido. Con esto un poco nos empezamos a olvidar de esas situaciones en las cuales la gente se le traspapelan los pedidos o no encuentra los correos electrónicos. Esto obviamente es una visión súper acelerada de lo que podemos hacer con el BPM de Fluid, podemos construir procesos mucho más complejos, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Hay alguna Sí, pregunta? Santi, tenemos una consulta de Sí, perfecto. Sebastián Righetti. Pregunta,
¿Qué integración tiene con otros sistemas como por ejemplo SolidWorks, que ya tienen definidos modelos o flujos de trabajo que se relacionan con el ERP? Perfecto. La respuesta es, depende de cada implementación. Sí podemos hacer integraciones con otros sistemas, cualquier sistema sea él, ¿sí? Puede ser una integración a través de servicios web o a través de archivos o distintas tecnologías. Ahí tenemos 100% de flexibilidad, no tenemos ningún inconveniente. Pero no tenemos ya flujos listos, en realidad sí tenemos algunos, pero los que son con los ERPs de TOTUS. Tenemos algunos flujos estándar para ofrecer. Pero en general, como cada problemática, cada empresa tiene sus propias particularidades en los procesos, solemos escuchar del lado del cliente cómo está armada esa necesidad o cuál es la necesidad que tiene y modelamos la solución para que atienda personalmente a esa situación en particular. Pero lo que sean integraciones, como te decía, lo tenemos, digamos, fácilmente para resolver. Y lo que es flujos estándar de integración con ERPs, tenemos algunos que son con nuestro ERP particularmente, tenemos algunas otras cosas estándar, pero en general vamos a escuchar al cliente a ver cómo es la problemática que tiene. No sé si con eso contesté la pregunta, si hay alguna otra consulta. Sí, tenemos otra consulta de María Soledad. Ella pregunta, para Proteus Sí. 12, ¿es posible modelar procesos que relacionen módulos? Que relacionen módulos. Vamos a hacer una respuesta un poquito más genérica, ¿sí? Nosotros podemos hacer que Fluid conviva con Proteus en versión 12 o en cualquier versión. Para los que estén escuchando que no conozcan de lo que estamos hablando, Proteus es uno de los ERPs de TOTUS. La versión 12 es la versión vigente actualmente. Nosotros podemos hacer integraciones con Proteus 12 para cualquiera de las problemáticas o cualquiera de los módulos. Ya tenemos obviamente varias integraciones y varios procesos, varios proyectos en funcionamiento, en producción de Fluid con Proteus 12. Lo podemos utilizar, por ejemplo, para que cuando desde Proteus se crea una orden de compra, el circuito de aprobación se haga a través de Fluid con esta misma interfaz que yo les mostraba recién y con dispositivos móviles. Podemos hacer que, por ejemplo, cuando desde Proteus se quiere hacer un alta de un inventario nuevo porque se recibió algún material nuevo, podemos hacer que haya una auditoría o una revisión de calidad a través de Fluid con formularios mobile. Lo que es integraciones con Proteus lo podemos hacer con cualquiera de los módulos y vamos a tener un alcance ahí bien específico, vamos a poder armar soluciones que agreguen gestión hasta donde quizás el ERP normalmente no llega. No sé si con esto contesto la pregunta. ¿Alguna otra consulta? Sí, tenemos otra. A ver. ¿Toda rutina nueva dentro de Proteus se refleja automáticamente en Fluid? Eso lo tendríamos que armar, ¿sí? Toda rutina se refleja automáticamente. Depende de qué es lo que estemos armando con Fluid, ¿sí? Depende de qué solución estemos armando, pero nosotros podemos hacer que Fluid en distintos momentos haga consultas a la base de datos del Proteus. Entonces, que cuando querramos, cuando Fluid quiera saber si hubo alguna novedad en alguna tabla de Proteus, directamente podemos vincularlo a través de un servicio web, por ejemplo, hacer una consulta y estar todo el tiempo en línea con la base de datos del otro producto. ¿Alguna otra? No sé si con esto contesté la pregunta, si no obviamente me pueden repreguntar. ¿Hay alguna otra consulta? Sí, Santi, María Soledad, la pregunta que te hizo anteriormente, ella pregunta Sí. nuevamente si es posible modelar procesos que relacionen módulos, por ejemplo, el de compras y el de financiero. Ah, sí. Sí, nosotros desde Fluid tenemos 100% flexibilidad para pensar el proceso como nosotros queramos. Por lo tanto, la integración va a seguir esa misma lógica. Podemos hacer que la integración converse con el Proteus en distintos módulos, en distintas rutinas. Que el mismo proceso de aprobación de compras inserte una orden de compra en Proteus y además, por ejemplo, podemos hacer que haga algún asentamiento contable en la misma acción si nosotros quisiéramos. En ese sentido tenemos mucha flexibilidad y muchos proyectos ya encima
trabajando de esa forma, ¿sí? Integrando, insertando cosas en ERPs desde Fluid. Y lo mismo a la inversa. ¿Consultas sobre esto? ¿Quieren repreguntarme alguna de las cosas que ya habíamos visto? Bien, acá nos Ok, hacen otra sí, consulta. sí. Fernando Monchamp. ¿Se puede hacer un proceso de producción, ver el control de medidas o las piezas desechadas? Si se puede hacer un proceso, sí, a ver, poder se puede hacer, podemos armar procesos que tengan cualquier complejidad. Por ahí trazando un paralelismo en este caso particular, hace un tiempo hicimos, por ejemplo, un proyecto para una empresa de Brasil para hacerle una especie de gestión de las celdas de trabajo en la fábrica con un proceso de Fluid donde cada una de las actividades representaba una celda de trabajo y le podíamos, por ejemplo, medir el tiempo de cada celda de trabajo específicamente, fijándonos cuánto tardaban en agarrar una tarea de Fluid y moverla, ¿sí? Entonces ahí hicimos todo un proceso y que nos quedaba trazabilidad de cada una de las etapas de la producción, ¿sí? Pero siempre son soluciones que se piensan a medida para el cliente, ¿sí? Ahí podríamos sentarnos a charlar un día y profundizar sobre esa problemática puntual y ver cómo podríamos atenderla desde Fluid, ¿sí? Si no hay otra consulta, yo ya me gustaría que pasemos a la parte de la gestión documental, que la vamos a repasar rápidamente, y que no quiero que nos quede afuera, que ya nos queda poquito tiempo en la charla, ¿sí? Esto que están viendo acá es el gestor documental, ¿sí? El gestor documental de Fluid es una herramienta que a nosotros nos permite digitalizar todos aquellos documentos de nuestro día a día. Estas comunidades, este gestor documental va a tener una serie me va a permitir a mí crear carpetas, ¿sí? Por ejemplo, acá yo creé un par de carpetas de ejemplo y puse una que se llama contratos, ¿sí? Esta carpeta que se llama contratos, por un motivo en particular, le puse este nombre. Van a ver que nosotros tenemos la posibilidad de configurarle a cada una de estas carpetas una serie de propiedades, ¿sí? Me paro acá en el menú y en la parte de propiedades. Pueden ver que yo tengo, por ejemplo, para empezar, una solapa que dice seguridad. En esta solapa, donde yo configuro propiedades de seguridad, puedo definir para un colaborador o varios colaboradores, o para un grupo, un tipo de acceso determinado a esta carpeta. Yo selecciono un grupo o un usuario y puedo definir, por ejemplo, que este grupo tiene permiso de lectura, permiso de grabación, que sería solamente grabar nuevos documentos, permiso de modificación, que sería solo editar los que están y no crear nuevos, o permiso total, ¿sí? Para lo que es el contenido de esta carpeta. Incluso podemos bloquear o no el download y la impresión de los documentos que estén dentro de esta carpeta. Entonces, si yo no les permito a los usuarios descargar o imprimir los documentos, Fluid se los va a mostrar con un visualizador interno de la herramienta y nos le va a permitir que se descarguen esos documentos, ¿sí? Además, podemos permitir o no que los usuarios tengan acceso, por ejemplo, a otras versiones de los documentos, a restaurar versiones antiguas de los documentos, ¿sí? Acá estoy seleccionando algún otro usuario, por ejemplo, a este le puedo dar un permiso de modificación. Esto va a hacer que el usuario pueda modificar los documentos existentes, pero no crear nuevos. Me voy a esta solapa que dice aprobación. En esta solapa yo voy a poder configurar un nivel de aprobación para la publicación o edición de contenidos dentro de esta carpeta. Entonces acá yo me voy a suponer como aprobador a mí mismo para mostrarles cómo funciona esto. Y voy a poder crear luego del nivel 1, un nivel 2, un nivel 3. Obviamente el nombre del nivel lo van a poner ustedes como a ustedes mejor les parezca. Y podemos crear tantos niveles como queramos de aprobación, ¿sí? Entonces le voy a dar confirmar. Vamos a confirmar estas propiedades que acabamos de crear. Y fíjense que al icono de la carpeta le agregó un pequeño relojito. Ese relojito indica que esta carpeta tiene niveles de aprobación, por lo tanto, lo que yo quiera publicar acá va a estar sometido a un control y no lo voy a haber publicado inmediatamente, ¿sí? Les voy a mostrar rápidamente cómo es que nosotros utilizamos este recurso de la parte documental y cómo es que, por ejemplo, cargamos documentos, ¿sí?
Yo les voy a mostrar rápidamente. Lo único que tenemos que hacer es drag and drop de ciertos componentes. Me voy a parar sobre estos que están acá y los arrastro hacia Fluid. Solo habiendo hecho eso, ya los documentos quedan publicados, ¿sí? Solamente haciendo eso. Yo ahora me voy a ir por ejemplo, a lo que es centros comerciales, que le puse un periodo de validez determinado, ¿sí? Y van a ver que cuando yo quiera publicar un documento en esta carpeta, va a pasar algo diferente. Acá hay alguno que tuvo algún problema el documento y no lo subió, pero fíjense que cuando quiso subir este que acabo de subir en esta carpeta, me dice enviado para aprobación, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? El documento no está publicado en la carpeta. ¿Y cómo sé yo que tengo documentos pendientes de aprobar, por ejemplo? Bueno, para lo que es un usuario que normalmente hace las veces de aprobador, fíjense aquí mismo tenemos en la aplicación Fluid los documentos que estamos manejando. Tenemos, por ejemplo, acá en nuestra misma central de tareas un pendiente nuevo que es documentos esperando aprobación, ¿sí? Entonces yo me voy a ir a ese documento, puedo abrirlo en el teléfono móvil mismo, investigarlo, ver qué pinta tiene, ¿sí? Y decidir si lo apruebo o no, ¿sí? Aquí puedo ver los detalles de este documento, hacer un envío por correo electrónico, ver los metadatos y demás, ¿sí? Y lo mismo aquí en la central de tareas, en lo que es nuestra interfase web, también tenemos esa misma posibilidad de acceder al pendiente, ¿sí? Fíjense, como les decía antes, yo tengo también disponible la central de tareas de otro usuario. Si yo cliqueo en ese otro usuario, me cambian los pendientes, ven que no hay ningún pendiente para este usuario. Me voy a volver a mi propia central de tareas. Y como les mostraba recién, sí aparece aquí la solapa nueva que dice documentos a aprobar. Entonces yo me voy a ir a ese documento, a esa solapa, abro el documento que tengo pendiente de aprobar, ¿sí? Solo para darle un poquito de curso, fíjense que la carpeta ahora está vacía, en la cual yo estaba queriendo publicar esto, y vamos a darle a aprobar el documento. Está ok. Acá pueden ver, le voy a dar confirmar, y el pendiente desapareció. Ahora, si le damos un refresh a esta carpeta que estamos viendo antes, seguramente veamos publicado el documento que acabamos de aprobar, ¿sí? En este caso, a fines prácticos, como saben ustedes, estoy utilizando yo mismo, el mismo usuario para todo lo que estamos haciendo. Ahí está el documento que está aprobado. Obviamente que esto, una vez que lo están usando diferentes usuarios, las notificaciones le llegan a distintos usuarios y cada uno se encarga de hacer su cosa, ¿sí? Yo ahora estoy haciendo todo en el mismo usuario, solo a fines prácticos de la presentación específica. Y voy a aprovechar, ya que estamos, para mostrarle algunas de las propiedades que podemos configurarle a los documentos también, ¿sí? En esta solapa que dice información general, pueden ver, yo estoy viendo acá en qué versión del documento me encuentro y tengo la opción de restaurar versiones anteriores, si así lo deseara. Tengo la posibilidad de establecer un periodo de caducidad o de validez para este documento y decir que va a ser, este documento, por ejemplo, se va a publicar dentro de 2 días y va a estar vigente hasta el año 22. Vamos a poner, por ejemplo. ¿Sí? Seleccionar un día. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Como yo le estoy poniendo una fecha de publicación futura, el documento no va a estar público para que todos lo vean hasta que llegue esa fecha. Cuando llegue esa fecha, los usuarios que tienen acceso a la carpeta lo van a ver. Y cuando llegue esta otra fecha, válido hasta, el documento va a salir de circulación. Y nosotros tenemos ahí la posibilidad de que los usuarios sean notificados cuando este documento caduque. Entonces yo puedo decirle, mira, avísame 30 días antes, como están viendo en pantalla, 30 días antes de que vence el documento, este documento va a vencer, así yo puedo tomar alguna acción en consecuencia. Un comentario más interesante sobre esto, nosotros podemos crear asuntos, como ven acá en pantalla, y que los asuntos tengan usuarios interesados. A los usuarios podemos ponerle como una propiedad que estén interesados en un asunto definido. Entonces, cuando yo creo un documento que tiene el asunto del cual el usuario está interesado, le va a llegar una notificación automáticamente. Lo mismo para cualquier otra modificación que se haga en el documento. Y fíjense, otro comentario importante, este documento tiene tildada esta propiedad que se utiliza visualizador interno.
Nosotros estamos poniendo que por defecto este documento se va a abrir con el visualizador interno de Fluid, ¿sí? Ahora, como yo estoy haciendo una modificación en las propiedades, cuando le dé confirmar, va a ser enviado a aprobación nuevamente, ¿sí? Como ven ahí en pantalla, ¿no? Esto es una revisión súper rápida y bien ágil sobre lo que es la gestión documental. Fíjense que dentro de estas carpetas los documentos tienen esta campanita. Nosotros podemos seguirlos a los documentos y podemos compartirlos en comunidades o con usuarios a través de un link o directamente desde Fluid en la comunidad. Entonces yo puedo seleccionar que este documento lo quiero compartir en la comunidad Home Office, por ejemplo, ¿sí? Esto lo que nos permite a nosotros un poco es establecer una forma de relacionarnos distinta, una forma de colaborar diferente, donde los documentos los tengamos todos compartidos. Incluso cada comunidad puede tener su propio repositorio de documentos y trabajar con los documentos propios de esa comunidad. Y como les decía al principio, podemos tener tantas comunidades como nosotros queramos, ¿sí? Últimos comentarios antes de ir cerrando. Como les había comentado al principio, nosotros en las pantallas que componen a la plataforma podemos editarlas e incluir componentes. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de agregar accesos directos a los procesos en el Home, accesos directos a un ERP, como se ve en pantalla, ¿sí? Yo desde acá puedo tener un acceso directo a un entorno de otro sistema, ¿sí? Como se está cargando ahora. Puedo tener también accesos directos a publicaciones, acá está la que acabamos de hacer, de compartir este documento en una comunidad determinada, ¿sí? Bueno, podemos hacer una intranet, digamos, podemos configurarle cada detalle a esta página y darle la forma que nosotros queramos. Les voy a mostrar algún otro ambiente rápidamente para que tengan en vista sobre el tipo de entornos y aspectos que la plataforma puede tomar. Y una cosa interesante es que nosotros tenemos la posibilidad, ahora lo van a ver en esta pantalla, tenemos la posibilidad de que la plataforma tenga la apariencia que nosotros queramos. Podemos ser muy flexibles y sin escribir una línea de código, adaptar toda la apariencia de la plataforma para que se parezca a las plataformas que utilizamos en nuestro día a día o utilice los recursos de la paleta de colores institucional de la empresa. Fíjense que este es un entorno que tiene una apariencia distinta al que estábamos viendo recién, más parecido a lo que es un intranet, y tiene incluso estas opciones de acceso directo a algún proceso. Por ejemplo, para pedir una licencia, clicando en ese botón ya directamente yo me puedo ir a determinado proceso para iniciarlo y hacer ese pedido de ese trámite, ¿sí? Mismo acá tengo otra comunidad llamada Home Office, por ejemplo, ¿sí? La creamos también a modo de prueba hace unos días. Tengo otras comunidades, tengo una comunidad para recursos humanos. Bueno, tenemos distintos entornos que vamos utilizando dentro de esta plataforma y podemos darle la apariencia que nosotros queramos, cambiarle los colores, hacer que se parezcan más a lo que usamos en nuestro día a día o dejarle el tono tradicional de la plataforma. ¿Alguna consulta hasta acá? Sí, Santi, tenemos más consultas. Patricio Vera pregunta, ¿se puede integrar firma electrónica en algún proceso de Fluid? Por ejemplo, aprobar a través de la huella digital. Sí, se puede integrar con cualquier proveedor de firma, que no son muchos en realidad. Ahí va a depender obviamente de cuál es la necesidad puntualmente, pero sí, y estamos trabajando, por ejemplo, con un producto, con un socio nuestro, que nos permite hacer, por ejemplo, los recibos de sueldo de forma digital integrado con Fluid, ¿sí? Con firma digital y todo. No sé si contesté bien esa pregunta, si no, ¿alguna otra? Sí, tenemos otra pregunta de Leonardo Esfilio. ¿Podría mostrar alguna pantalla como un dashboard de indicadores? Por supuesto, Leonardo, excelente la pregunta tuya. Yo les había dicho al principio que tenemos un Analytics dentro de Fluid, un BI completo. Ahí voy a abrir la pantalla donde lo tengo, digamos, el Analytics particularmente. Hago el login de la plataforma y me va a mostrar algunos reportes que nosotros fuimos armando y algunos que vienen estándar con la plataforma, ¿sí? Esto se alimenta
de Fluid de manera autónoma y en vivo. Entonces aquí yo, por ejemplo, tengo un filtro de fecha, tengo algunos reportes ya previamente armados que me indican cuáles son los procesos más iniciados, por ejemplo, ¿no? En los últimos días, cuántas solicitudes se crearon y demás. También puedo hacer un monitoreo de cuáles son los procesos los documentos que más se accesan. Incluso, no sé si no lo comentamos cuando estábamos creando el formulario, pero nosotros dentro de los procesos que vayamos creando, ¿sí? Dentro de los procesos que vamos utilizando y que vamos creando, podemos seleccionar cuáles de los campos del formulario se van a exportar a ese entorno de Analytics. Entonces podemos crear un dashboard con indicadores que nos muestre toda la información detallada de lo que pasó en ese proceso. Imaginémonos un proceso como el que les mencionaba de ejemplo para crear órdenes de compra. Podríamos tener un reporte que nos diga cuántas órdenes de compra se crearon, o por cuánto monto por artículo, o por cuánto monto por proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que queramos medir, lo podemos medir en el BI de Fluid. Con el comentario de que tiene que ser información que esté dentro de la plataforma, ¿sí? Y otro comentario interesante es que nosotros, esto que estamos viendo acá, el Analytics de Fluid, cada uno de los reportes y cada uno de los dashboards va a tener una URL, una dirección de internet, que vamos a poder utilizar para embeber con el modelador de portales de Fluid, embeber dentro de los entornos de trabajo que utilizamos habitualmente. Entonces, por ejemplo, en esta comunidad para recursos humanos, yo tengo embebidos algunos KPIs que son propios de este área. Por ejemplo, cuántas licencias pide cada usuario, los adelantos salariales solicitados, las vacaciones, etcétera, etcétera. Todos los procesos que nosotros queramos medir, los podemos medir, ¿sí? No sé si contesté la pregunta con esto. ¿Alguna otra consulta? Otra consulta de María Soledad. ¿Qué formato deben tener Sí. los documentos? Los formatos de los documentos pueden ser cualquiera. La pregunta va dirigida para que se puedan publicar, para que los pueda abrir el visualizador. Para cargar los documentos puede ser cualquier formato de documento, ¿sí? Para ver qué formatos, qué tipos de archivo Fluid puede abrir, tenemos la documentación técnica del producto que está abierta en esta página, dev.fluid.com. La página está en inglés, en portugués y en español, y ahí vamos a poder ver todos los formatos de archivos que el visualizador interno de Fluid puede abrir. Lo podemos poner, si no, en Google directamente, Fluid, ¿sí? Con el visualizador interno, y seguramente acá, documentos, nos va a aparecer información relacionada con esto, ¿sí? La documentación del producto está toda abierta, y acá podemos ver, por ejemplo, cuáles son los formatos de archivo que funcionan con el visualizador interno. Para cargar documentos puede ser cualquier documento, cualquier formato. ¿Más consultas? ¿Hay alguna otra pregunta? No sé si contesté esa. ¿Quieren hacer una repregunta? Tenemos otra pregunta de Miguel Guso. ¿Cómo podemos hacer para conocer detalles de la administración de portales? Puntualmente me interesa saber sobre un portal de proveedores que me permita hacer consultas sobre facturas aprobadas, órdenes de pago, certificados de retenciones, etcétera. Nosotros, para hacer un portal de proveedores, ya hicimos un portal para un cliente nuestro, un portal de proveedores, donde los proveedores entran a la herramienta a través de una dirección externa, ¿sí? Ahora se los muestro rápidamente. Pero esto es un desarrollo a medida, ¿sí? Un desarrollo que se hizo para convivir con Fluid. Entonces, en este portal de proveedores tenemos la posibilidad de que un proveedor entre a la plataforma por cuenta propia, autogestionando su contraseña, cargue su comprobante, ¿sí? En una pantalla como esta. Ahora le estamos agregando un OCR para que reconozca los datos directamente de la factura. Y aquí puede hacer un seguimiento del estado de cada una de sus facturas. ¿Cómo sabemos acá en este portal el estado de cada factura? Porque al proveedor cargar una factura acá, iniciamos un proceso de seguimiento de esa factura internamente dentro de la empresa, donde se siguen los pasos necesarios para que esa factura se termine pagando, y lo vinculamos con el portal para que el proveedor pueda acceder acá y consultar el estado de las facturas sin necesidad de estar llamando a su cliente, ¿sí?
Además puede consultar historial de pagos, puede ser notificado a través de una herramienta de notificaciones, ¿sí? Acá podemos ver el historial de notificaciones y demás, ¿sí? Esto es un desarrollo a medida que hicimos para un cliente nuestro. No es un producto propiamente dicho, pero tenemos posibilidad de encarar este tipo de proyectos, ¿sí? No sé si contesté esa pregunta. ¿Alguna otra que haya? Perfecto. Bueno, no habiendo más preguntas, les dejo un minutito esta diapositiva nuevamente, que es la diapositiva que muestra los recursos estándar de la plataforma. No los vamos a repasar todo de nuevo, solo se los dejo para que los ojeen una vez y se vayan guardando ahí en la memoria las funcionalidades que vimos hoy. Recuerden acá nosotros con la plataforma, a través de la red social, a través de hacer que las personas se comuniquen de forma colaborativa, vamos a poder fortalecer los vínculos de las personas, establecer un paradigma colaborativo de trabajo, podemos sistematizar aquellos procesos que están desestructurados y fuera de control, y tenemos dentro de todo ese mismo entorno la parte documental, la parte de analytics, que nos permite medir el uso de la plataforma y el uso de los usuarios, y con esto la realidad es que podemos ir a cualquier tipo de empresa, de cualquier segmento de negocio. Todas las empresas hoy tienen este problema de tener a la gente repartida geográficamente y sus procesos en un estado de auditoría cada vez más difícil de hacer, ya que, bueno, no tenemos la posibilidad de ir a preguntarle las cosas a los escritorios, a las personas y demás, ¿no? Si no hay más consultas, ya podemos ir cerrando, ¿sí? Salvo que haya alguna pregunta más. Perfecto. Bueno, con esto entonces les Tenemos, agradezco el tiempo que nos dedicaron. Ah, sí, Jenny. tenemos una última. Sí. Melina Gieto nos consulta si el webinar quedará grabado en algún sitio para que podamos acceder a él. Sí, Melina, hoy les estaremos enviando un mail con un agradecimiento y ese agradecimiento va linkeado a YouTube donde subimos este video. Ahí mismo en nuestro canal de YouTube Latam, de Totus Latam, van a poder mirar las otras versiones de los webinars que nosotros tenemos. Y tenemos una última consulta de José Luis Rivera. Pregunta, em, dame un minuto. Dice, Analytics, ¿solo indicadores de solicitudes de Fluid? ¿Solo hace indicadores de solicitudes de Fluid? Sí, la realidad es que el Analytics de Fluid está pensado para que solamente pueda explotar la información desde Fluid mismo, ¿sí? Dentro de la plataforma. Esto no quiere decir que sea estrictamente de esa forma. Tenemos la posibilidad de mandar información externa hacia Fluid para luego explotarla con el Analytics de Fluid. Se puede hacer. Lo recomendable para medir si lo que uno quiere es solamente un BI y para cosas que son externas de Fluid, es buscar una opción de BI, una plataforma de BI concretamente. Nosotros en ese sentido tenemos una solución que se llama Good Data, ¿sí? Pero también existe esa posibilidad a través de hacer integraciones y de utilizar los recursos de la herramienta, como el BPM o cualquiera de los otros. Podemos también hacer mediciones, hacer reportes de cosas que pasan fuera de Fluid, ¿sí? Solo que no está pensado específicamente para eso. Se puede hacer Una con un última, poco de desarrollo, ¿sí? una última consulta de Diego Villata. Él pregunta, ¿se puede integrar con un e-commerce realizando gestión sobre la misma? ¿Cómo estás, Diego? Sí, se puede hacer integración con un e-commerce. Obviamente que hacer esa gestión que estás mencionando, habría que hacer un doble clic para ver de qué tipo de gestión estamos hablando, a qué se refieren. Pero sí, podemos hacer una integración con un e-commerce, hacer mantenimiento, por ejemplo, de un stock específicamente para una tienda, podemos hacer procesos de aprobación para una venta, para una publicación de precios nueva, para insertar una lista de precios nueva. Ahí podemos ponernos creativos y pensar la integración como nosotros queramos. ¿Alguna consulta más, Jen? No, Santi, por ahora no.
Bueno, gente, entonces, no habiendo más consultas, en el mail que les va a mandar Jennifer quedan los datos de contacto míos. Obviamente que estoy a 100% a disposición por si en algún momento quieren revisar alguna de estas cuestiones, alguna de las funcionalidades de la plataforma, o simplemente hablar de cómo podemos ayudar en esta problemática nueva del home office masivo a las organizaciones. Estamos a disposición. Muchas gracias a todos por el tiempo brindado y les deseo una linda cuarentena a todos.